Brown Bie, la verdadera raza, doble propósito. Hoy te hablaremos de la raza Brown Bie, la verdadera raza doble propósito, ya que produce carne y leche de la mejor calidad. El origen de la raza bovina Brown Bie es la raza pardo suizo europea, que luego generó la pardo suizo americana, con línea especializada en producción de leche. Por esta razón se comprende que la raza Brown Bie se convirtió en un animal doble propósito por excelencia, que se puede aprovechar para fortalecer su línea láctea o cárnica. Los ejemplares de la raza Brown Bie pueden alcanzar ganancias en canal del 60.40%, en caliente y 58.8% en frío, y estos porcentajes con una mínima pérdida en los procesos de refrigeración del 1.52% cuando se cruza con la raza cebuina Brahman, lo que demuestra excepcionales rendimientos. Los terneros de la raza Brown Bie alcanzan un peso al momento del nacimiento de 32 kilos en promedio, lo que confiere a estas vacas facilidad de parto. De hecho, los partos distóxicos en esta raza son casi nulos. Durante la etapa de predestete, la raza presenta ganancias de 900 a 1500 gramos de peso día y un promedio diario de ganancia de 1075 gramos. Las vacas adultas alcanzan pesos de 550 a 750 kilos y los toros de 950 a 1250 kilos. Los ejemplares de esta raza pueden comer pastos de alta calidad y al ser una raza doble propósito, se puede adicionar 1 kilo de concentrado por cada 4 litros de leche producida a las vacas. Es una alimentación básica, pero de alta calidad, para animales que se comportan muy bien. Los machos de la raza Brown Bie, dedicados a la ceba, alcanzan los 490 kilos en 18 a 22 meses de vida y producen carne de la más alta calidad. La calidad de la carne de la raza Brown Bie es caracterizada por la excelente terneza, magra y buen sabor. Ganaderos con amplia experiencia en el sector han logrado engordar novillos con 76% de rendimiento en canal. Los bovinos F1, aquellos cruzados de pardo suizo por Brahman, pardo suizo por Jersey, pardo suizo por Gucerat, Brown Bie por Brahman, se caracterizan y son muy deseados por los productores ganaderos debido a su gran adaptabilidad. En ganaderías del trópico bajo, con bovinos F1, resultado del cruce de pardo suizo por Brahman, las lactancias van de 3.000 a 4.000 kilogramos. Este promedio está condicionado con el porcentaje de pardo que tengan los bovinos, condiciones geográficas, climáticas, de manejo, entre otras. Podemos concluir que el mejoramiento genético bovino es vital para tener bovinos cada vez mejores, y la visión debe ser tener un bovino adecuado para la finca y no una finca adecuada para el bovino, ya que es más económico.